Todos los que puedan salir, salgan ahora mismo. No miren hacia arriba, no hagan contacto visual, deben irse. Lee. Tranquilo, estoy aquí. Lo que acaban de ver es un fragmento de Money Monster, un largometraje estrenado en el año 2016. La historia es bastante simple. Seguro que con lo poco que han podido ver lo han captado. En pleno directo de un programa de televisión, un hombre irrumpe en el plató y amenaza a todos los allí presentes, especialmente al presentador del espacio. Bien, es importante que dejemos algo claro. Esto no ha ocurrido de verdad, no es un hecho verídico. Lo que hemos visto es ficción. Pero esto sí es real. La situación en Ecuador empeora por momentos. Estas son las imágenes que han aterrorizado al mundo. Un grupo de encapuchados armados ha tomado nota de la película de la que estábamos hablando y ha tratado de copiarla al milímetro. Lo que están viendo son las imágenes de unos asaltantes, unos pandilleros, que han querido mandar un mensaje muy claro al presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa. Estamos en directo porque con la mafia no se juega. ¿Y saben qué? Estoy de acuerdo. Esto no es ningún juego. Bienvenidos a En Dos Continentes. Bien, en la anterior edición de este programa les contamos que Ecuador se encontraba en un estado de excepción. Las cárceles del país llevaban tiempo a merced de los pandilleros y narcotraficantes del lugar. Ecuador, en palabras de muchos, se había convertido en la nueva Colombia, en el nuevo paraíso en el que aquellos que quieren desatar el mal podían hacerlo a sus anchas. Pero un hombre se interpuso en el camino de todos. Daniel Noboa, el nuevo presidente de la República de Ecuador, quería devolver al país a un estado de tranquilidad y paz, donde todos estos criminales no tuvieran cabida. Y para ello sacó al ejército a las calles. Bien, les contábamos que dichos criminales no se habían tomado demasiado bien la medida y habían secuestrado y maniatado a las pocas fuerzas del orden que quedaban en los centros penitenciarios. El tiempo ha pasado, pero estos comportamientos no han cesado. Al revés, se han incrementado, llegando incluso al plató de televisión TC. Les decíamos también que estos criminales habían robado una página de la película Money Monster para transformar en realidad el horror cinematográfico, pero hay varias diferencias. Estos hombres no son individuos que tratan de destapar un sistema corrupto, como en la película, sino que tratan de causar el caos por todo el país. ¿Y todo por qué? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Retrocedamos hasta el año 2007, cuando el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, transmitió su apoyo incondicional hacia uno de los grupos que ahora están en plena búsqueda y captura, los Latin Kings. Incluso otros grupos que hayan cometido actos violentos, etcétera, dentro de sus códigos hay principios de nobleza, de honor. A mí los Latin Kings me recuerdan mucho a los Boy Scouts. Yo toda mi vida he sido Boy Scout de los 7 años, con sus principios, con sus leyes, con su hermandad. Sí, lo cierto es que los Latin Kings me recuerdan un poco a los Boy Scouts, la verdad, con esos códigos de hermandad y lealtad. ¿Les he hablado ya de lo mucho que se parecen a Adolf Hitler y la Madre Teresa de Calcuta? No, señor Correa, estos no son Boy Scouts, y si lo son prefiero no preguntar a qué tipo de Boy Scouts se ha unido usted. Los Boy Scouts no ahorcan a guardias en prisiones, como hemos visto y como por respeto hacia ustedes no les voy a mostrar. Los Boy Scouts no van amenazando por las calles, y los Boy Scouts desde luego no irrumpen en televisiones, provocando tal terror que obliguen al presentador de la cadena a decir estas palabras por miedo a perder su vida. Dile que tenemos bomba. Y esa. Arriba hay más, dice. Sí. Eso, ahora como si fuera que se vaya Sí, imagínense el cambio de 180 grados que pueden sufrir sus vidas cuando al encontrarse en su lugar de trabajo, de forma súbita irrumpen una serie de desalmados dispuestos a hacer lo que sea para conseguir su objetivo, incluyendo acabar con su vida. No es un escenario demasiado tranquilizador, la verdad. ¿Qué harían ustedes de estar en el pellejo de ese periodista? Posiblemente hacer lo que dijeran los criminales, por terrible que pueda ser. Eso fue lo que hizo este presentador. Y también fue lo que hizo George Clooney en Money Monster. Bien,
En esa película, lógicamente, se necesitó que los militares intervinieran para tratar de salvar al protagonista. No les voy a decir si lo consiguen o no, por si quieren disfrutar de un largometraje que a nivel personal me parece bastante bueno. Pero sí les puedo decir que en este caso el desenlace fue bueno. Los militares ecuatorianos consiguieron rescatar a todo el equipo de TC Televisión. ¿Cómo? Tras una dura negociación. Quieto, Sí, afortunadamente el final de esta película espeluznantemente real es el que acaban de ver, el de la liberación de los rehenes capturados, por cierto, por 13 individuos. 12 de ellos eran de nacionalidad ecuatoriana y uno de nacionalidad venezolana, un grupo además conformado por 2 menores de edad. 13 individuos que lógicamente serán procesados por terrorismo. Pero ¿qué pasa con aquellos que vivieron el propio terror en sus carnes el pasado martes? ¿Cuál fue el final de esa parte de la película? El que están a punto de ver. ¿Cuántos hay adentro? ¿Cuántos tipos? 6. Ya no hay rehenes con ustedes adentro aquí. Ya no hay rehenes. Hay 6. Tranquilo, tranquilo mejor. Sí, lo que acaban de ver. Sollozos, lágrimas, agradecimientos al cielo y a Dios por poder seguir vivos, por poder abrazar de nuevo a sus familiares y a sus hijos. Un despliegue de emociones, complementado también por aquellos héroes centrados en que todos sus compañeros estuvieran a salvo y no hubiera ningún rehén en las garras de los criminales. No es así. Ya no, al menos. El final de esa historia se ha escrito, afortunadamente, con letras doradas. Sin embargo, no se confundan. La película aún no ha acabado. Daniel Noboa no piensa cesar en un conflicto que ya no es solo que se encuentre inmerso en un estado de excepción, sino que ahora entra en una categoría totalmente nueva. El presidente lo ha dejado claro. En el artículo 1 de un documento firmado en la noche del martes, se reconoce la existencia de un conflicto armado interno sobre la base de la parte considerativa del presente decreto y la normativa vigente aplicable. Es decir, que queridos criminales que se encuentran en Ecuador, nótese la ironía de ese queridos, ahora estáis en guerra. Ecuador se ha unido para acabar de una vez por todas con la presencia del narcotráfico y del crimen organizado en el país. Y cuando digo que se ha unido, es literal. Lamentablemente se necesitan este tipo de conflictos para que los políticos que rigen un país y que discrepan hasta en el tiempo que hace hoy, se miren, estrechen sus manos y decidan formar un frente unido que no mire por otra cosa que no sea el bienestar de la nación. En este caso, Ecuador no se ha quedado atrás. Dirigentes de ambos partidos han formado una asamblea que ha transmitido su primer mensaje al ejército. Un mensaje muy claro: haced lo que tengáis que hacer, pero por favor, solucionad esto. Nos encontramos trabajando en unidad, sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas que representamos. Expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Este respaldo incluye la adopción de indultos y o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de estos estamentos. Es decir, ya habrá tiempo de juzgar, ya habrá tiempo para reflexionar y preguntarnos cómo podríamos haber procedido de mejor manera. Pero ahora mismo, estamos en guerra contra el crimen. Estamos en guerra contra un monstruo con el que hay que acabar como sea. Así que hacedlo, que nosotros nos encargaremos de que haya amnistías disponibles para todos vosotros. Bien, la ley ampara a todos los miembros del Cuerpo Militar de Ecuador. Ninguno de los soldados debe preocuparse por implicaciones legales en su futuro más cercano. Así que pueden respirar. Pero no se confundan, la tarea que les espera a todos y cada uno de ellos es titánica. En estos momentos los soldados de todo Ecuador se embarcan en una misión que bien puede reclamarlo todo, que bien puede quitarles el bien más preciado de todo ser humano: su propia vida. ¿Y cómo pueden todos estos soldados afrontar el terror que se aproxima con el mayor de los corajes habidos? Muy sencillo:
por un juramento, el de proteger a la patria y servir a su país. Esta era la arenga de uno de estos grupos antes de enfrentarse a la batalla de sus vidas. Señores, nuestro pueblo está sufriendo y nosotros no podemos permitir eso. No podemos permitir más que nuestro pueblo ecuatoriano sea amedrentado por personas que no quieren a esta patria. Señores, el día de hoy nos consagraremos y lucharemos para defender a este terruño que nos vio nacer. Porque si se meten con el pueblo ecuatoriano, se meten con las gloriosas Fuerzas Armadas. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! Con ese grito, hermanos y hermanas se preparan para caminar juntos hacia el más incierto de los destinos. La batalla acaba de empezar y requerirá el coraje de todos y cada uno de ellos, y no solo de los militares, también del presidente. Es bastante interesante que echemos un vistazo a la campaña política de Daniel Noboa. Antes de llegar a la presidencia, Noboa se presentaba a los mítings y ruedas de prensa con un chaleco antibalas. Ya en ese momento, su vida estaba amenazada. Ahora dicha amenaza ha aumentado, pero Noboa sigue adelante, porque su objetivo es solo uno: acabar con el crimen y el narcotráfico. Algo que ha provocado una comparación bastante ineludible, en mi opinión, con otro de los líderes del momento, con Nayib Bukele. El presidente de El Salvador se ha ganado la aclamación mundial por, entre otras cosas, su férrea lucha contra el crimen organizado en el país de América Central. Y, ante las claras similitudes entre ambos mandatarios, quizás es interesante que Noboa eche un vistazo a las medidas tomadas por Bukele para evitar que El Salvador viva la situación actual ecuatoriana. Y es que, precisamente, cuando surgieron rumores de que los criminales que aún se encontraban en las calles de El Salvador pretendían contraatacar frente a las medidas de Bukele yendo a por el ciudadano de a pie, el presidente no reculó un solo milímetro. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, desde el 2019, claro, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. Es decir, ¿que vais a por la gente corriente para vengaros? Vale, pues si lo hacéis, vuestros amiguitos o incluso familiares, todos aquellos conocidos que tengáis en las cárceles, no van a comer siquiera. Las cosas como son. Cuando Dios repartió atributos, con Bukele no se quedó corto. Bien, esto fue con la crisis de El Salvador, pero Bukele también ha querido hablar de lo que ocurre en Ecuador, y lo ha hecho de una forma tan concisa como contundente, a través de su cuenta de X con este mensaje: no es soplar y lanzar botellas, es decir, que los criminales de los que hablamos no son tres manifestantes sueltos que han decidido jugar a ver lo malotes que pueden llegar a ser contra las fuerzas de la autoridad. Bien, y no solo es Bukele. Estados Unidos también ha dado luz verde para que Ecuador reciba por parte del país lo que necesite, tanto si es asistencia militar como asistencia económica. Seguiremos muy de cerca los puntos de vista del resto de demócratas y de republicanos, especialmente de Joe Biden y de un Donald Trump que, por cierto, ha estado en un juicio. Sí, es una noticia de lo más importante y, sin embargo, ha sido aplacada totalmente por lo ocurrido en Ecuador. Y es que hace casi 2 décadas, el panorama del país cambió para siempre. La ratificación del entonces presidente a un grupo que hoy está perseguido abrió la veda para una batalla que ahora es un conflicto militar interno. El estado de excepción ha dado paso a esta nueva fase, y no faltan motivos para ello. No solo los criminales, el terror también se ha escapado de las prisiones y ha llegado hasta el mayor escaparate del país, la televisión. Y seamos sinceros, los criminales han logrado su objetivo. Daniel Noboa se ha parado y ha mirado lo que ocurría, y lo ha mirado mucho, tanto como para lanzar a un ejército equipado con el amor a su patria, el coraje y sin leyes que les detengan. Mucha suerte, criminales. La vais a necesitar. Nosotros nos marchamos mandando el más cálido de los abrazos a nuestros compañeros de profesión en Ecuador y siendo conscientes de la gravedad de lo ocurrido. Seguiremos los avances de la situación en el próximo programa de En Dos Continentes, en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces.